La cruel e injusta guerra en Ucrania no solo está dejando víctimas mortales en un país totalmente destrozado, sino que también está impactando en las economías de muchos países. Y lo estamos notando ya en el precio de los productos de la cesta de la compra, y los agricultores lo sufren en los elevados costes de las materias primas. Todas, absolutamente todas las administraciones tienen que volcarse para proteger al sector primario. No pueden escurrir el bulto, porque lo que ahora es una llamada de auxilio en breve puede crear problemas graves de desabastecimiento, y en comunidades como la nuestra, como en Castilla y León, un frenazo del crecimiento económico. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy les hemos preparado un programa especial en el que vamos a analizar detenidamente las consecuencias, el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en el sector agroalimentario y en la agricultura y la ganadería de nuestro país y de Castilla y León. Ya lo estamos notando con la subida de los precios en la cesta de la compra, la falta de materias primas, los costes de la energía para los agricultores y ganaderos y un sinfín de derivaciones económicas que a día de hoy parecen no tener solución. Hoy vamos a descender a cada uno de estos problemas con tres expertos que nos van a dar una visión global de esta situación y que nos explicarán cuál es su solución, sobre todo para algo que interesa mucho a Castilla y León, como es la dependencia que tenemos del cereal de Ucrania. Vamos a hacer una radiografía para que ustedes conozcan lo que nos estamos jugando en esta guerra, y como siempre nos va a explicar Ru García Ribote. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Cuéntanos los datos de producción agraria de Ucrania, que seguramente a la audiencia les va a sorprender. Sí, datos sorprendentes, el que tiene que ver con la producción de Ucrania a nivel mundial. Es el primer país productor en girasol, el sexto en maíz y cebada, el séptimo en colza y el noveno en trigo y soja. Pero para entender un poco más la importancia de Ucrania en el mercado internacional, tenemos que ver estas cifras. Su participación en el mercado mundial de aceite de girasol es del 55% y del grano del 11%. Además, Ucrania aporta casi un 40% del grano que importa la Unión Europea. Bueno, esto es en cuanto a la situación de Ucrania, de esa gran producción que tiene de cereales, pero vamos a analizar ahora la dependencia, las importaciones de España con el país ucraniano y también con Rusia. Vamos a empezar por un dato relevante. Nuestro país produce 18 millones de toneladas de cereal, pero consumimos más del doble, con lo que tenemos que importar. De Ucrania viene el 60% de nuestras necesidades de consumo. Lo vamos a ver en este gráfico. En el año 2021, si nos fijamos en el maíz, el valor de las importaciones procedentes de Ucrania superó los 510 millones de euros. Fíjense en Rusia, porque esa cifra es poco más de 7,5 millones de euros. Más igualadas están las importaciones en soja. Por muy poco Ucrania supera a Rusia. Las compras españolas de soja procedentes de Ucrania superaron los 3,5 millones. Vamos a verlo más detalladamente. Ucrania es nuestro segundo suministrador de maíz después de Brasil, que es el primero. El 22% de este cereal que importamos proviene del país ucraniano. Estos son más o menos 2,7 millones de toneladas anuales de promedio. En cuanto al trigo, un ejemplo, el año pasado las importaciones españolas desde Ucrania supusieron más de 24 millones de euros. Las adquisiciones procedentes de Rusia, más de 18 millones de euros. Llegamos ya al girasol y atención, porque el 30% de la producción que importamos viene de Ucrania. El valor de las importaciones supera los 440 millones de euros y ojo, porque en los aceites la cifra supera los 423 millones de euros. Y terminamos con la soja, la leguminosa, que en cuanto a las importaciones prácticamente supone el mismo valor tanto en las procedentes de Ucrania como las de Rusia. Bueno, la situación es muy preocupante, el sector agrario lo está, y también el propio ministro Luis Planas lo ha reconocido varias veces estos últimos días. Sí, de hecho hemos escuchado al ministro decir que la situación es excepcional y requiere de medidas excepcionales. Luis Planas lo que ha asegurado en todo momento es que no hay riesgo de desabastecimiento alimentario. Efectivamente, los mercados alimentarios, como no podía ser menos, las cadenas de suministro, también se han visto notoriamente afectadas. El comercio de trigo. Rusia es el primer exportador y Ucrania es el cuarto exportador del mundo, lo cual afecta
lógicamente mucho los fertilizantes. La buena noticia es que nosotros en España tenemos una producción nacional que supera el 50% de nuestras necesidades, a precios efectivamente muy elevados. Y en relación con la disponibilidad de fertilizantes, la situación creada en materia de precios en los mercados internacionales nos puede llevar en algún caso a disponibilidad de cantidades inferiores. La suficiencia alimentaria de la Unión Europea, que está asegurada como está asegurada la de España. Y todo ello gracias a la política agrícola común. Quienes también han mostrado su preocupación han sido las organizaciones agrarias. Desde el inicio de la invasión han expresado su temor por la subida de los costes de producción, tanto para el sector agrario como para el ganadero. Otra de sus inquietudes es el desabastecimiento de determinadas materias primas. Hay una gran preocupación del abastecimiento para alimentar nuestra cabaña ganadera en estos momentos. Absoluta preocupación que tenemos como agricultores y ganaderos con toda la situación de las materias primas que hay ahora mismo, sobre todo en ganadería. Uno de los principales graneros que teníamos, no solamente Ucrania, sino también Rusia, indudablemente eso nos tiene muy preocupados. Se están viendo, sin duda alguna, mercados alternativos, sobre todo mercados argentinos y de otros países incluso, que se viene trayendo soja, pues trae también cereales, porque esa, digamos, va a ser un poco la solución. Es verdad, no lo voy a negar, que hay bastante nerviosismo, sobre todo en el sector ganadero, por las previsiones que ahora mismo tienen. Y vamos a pasar una situación como la hemos pasado, de una pandemia de ya más de 2 años y ahora una guerra. Entonces, la propia política agraria comunitaria tiene que defenderse y tiene que hacerse valer por lo que se fundó, que fue para garantizar la alimentación segura y sostenible de todos los ciudadanos de la Unión Europea, además a unos precios sostenibles y asequibles. Bueno, pues como ven, a los líderes de los sindicatos a nivel nacional están muy preocupados, hay mucho nerviosismo por esta situación. Bueno, voy a presentarles ya a los invitados que me van a acompañar esta noche en cuestión de prioridades para desgranar, nunca mejor dicho, estos asuntos. Tenemos hoy a los mejores, ¿qué les puedo decir? Y nos van a dar muchas claves y sobre todo algunas soluciones. Antonio Villarroel, buenas noches, es el director general de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, más conocida como ANOVE. Digamos que es una asociación que agrupa a centros de investigación que buscan nuevas variedades vegetales. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, muchas gracias. También Antonio, en este caso Antonio Catón, es el director de cultivos herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias de España. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y Nacho Senovilla, secretario general de Agricultura del sindicato UPA a nivel federal. Buenas noches también. Buenas noches. Si os parece, vamos a comenzar por la subida de precios, que es lo que nos afecta también a todos. Las organizaciones agrarias están denunciando estos últimos días que esta subida de precios de los productos finales en los supermercados, de lo que compramos en las tiendas, nada tiene que ver con lo recibido por los productores. ¿Se está aprovechando esta crisis, os pregunto, para subir los costes al consumidor y culpar de manera injusta a los agricultores y ganaderos? Yo creo Nacho, que sí. Como representante sindical. Está claro y además está demostrado que se está viendo una especulación pura y dura del tema. Se está aprovechando, desgraciadamente, que exista el problema que tenemos con la guerra de Ucrania para que determinados productos sin justificación ninguna estén subiendo y los consumidores al final lo tengamos que pagar mucho más caro que lo deberíamos de pagar. Antonio. Sí, la verdad es que es una situación complicada de analizar, porque la guerra ha sido la gota que ha colmado el vaso de una serie de crisis y de un problema que tenemos a nivel mundial desde la pandemia. La pandemia hizo que se modificara los conceptos que teníamos de comercialización y de mercado. Barcos en un sitio que no tenían que estar, problemas de abastecimiento con la pandemia se estaban originando y llegamos a la guerra de Ucrania y ya es el acabose, ¿no?, de la crisis, es la tormenta perfecta. Crisis económica, crisis climática, crisis de energía, crisis del dinero que tenemos los españoles, o todos estábamos acostumbrados a tener dinero fácil, comprar lo que queríamos. Me estoy hablando del sector agrario, ¿no?, las importaciones, y de repente hay una crisis que nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Y esto es un problema global, mundial, que no solamente afecta a España, le afecta a todo el mundo y, evidentemente, dependiendo de muchas de las razones de cómo nos enfrentamos a esas crisis, lo pagamos más o lo pagamos menos, ¿no? Pero es un problema muy global y es un problema que se ha generado hace 2 años.
O sea que, Antonio, estamos viviendo, o el sector agrario está viviendo el peor momento de los últimos, no sé hasta dónde nos tendríamos que retrotraer para marcar esa fecha. Sí, seguramente es así, pero yo lo que destacaría al hilo de lo que comenta Antonio Catón es que la situación actual lo que ha puesto de manifiesto son las debilidades que tiene todo este esquema y en particular que la comida, que la producción agraria ni es obvia ni está garantizada. Y es que venimos de una época de abundancia en que la comida no ha constituido un problema. Es decir, había sobreproducción, se incentivaba a los productores incluso para que dejaran de producir, porque nos sobraba y porque teníamos una oferta de comida barata, de una calidad, de una variedad y de una garantía, en todos los sentidos, pues absolutas. Y sin embargo, pues ha resultado que esto no estaba tan garantizado y que a lo mejor no podemos confiar en que terceros países pues nos produzcan la energía, nos produzcan la comida y nos encontremos una situación como esta con el paso cambiado en que tengamos que responder a toda velocidad. Por otra parte, yo lo que veo es que esto es una oportunidad también para España, para Castilla y León y para el sector agrario. Yo, si me permites, a la pregunta que has dicho, que si era justificado la subida de precios de los productos agrícolas, de lo que se paga al productor, al consumidor, quería poner un ejemplo en lo que ha sido la especulación. Por ejemplo, nadie ha dicho, ni creo que si nosotros somos un potencial de aceite vegetal, concretamente en aceite de oliva, exportamos, yo qué sé, 3 veces más de lo que producimos, 3 veces de lo que producimos aquí, no tenemos ningún problema y sin embargo se ha creado una psicosis igual que cuando la pandemia con el papel higiénico, pues lo mismo con el aceite de girasol. E incluso yo creo que lo han acentuado mucho los supermercados poniendo que solamente te puedes llevar, no sé, y eso ha hecho que la gente vaya más cuando no ha habido ese problema. Ha subido el girasol. O sea, ¿tú crees que el problema no parte de la propia sociedad, de los propios ciudadanos, que enseguida tenemos miedo y vamos a los supermercados a arrasar con todo, sino las propias las cadenas de distribución que de alguna forma nos han ido alimentando ese miedo, ¿no? Totalmente. Están pagando, yo qué sé, no sé cuánto más, el precio del girasol del aceite que teníamos a los precios que teníamos el año pasado, porque teníamos aceite suficiente para todo lo que se necesitara en el consumo en España. Y sobre todo tirando del otro aceite que es, ya digo, somos número 1 en el mundo en producción de aceite de oliva. No había ningún problema de tener aceite vegetal y sin embargo hemos tenido ahí unos meses, yo creo que ya para un poquito, que ahora mismo creo que el aceite de girasol está tan caro o más caro que el de oliva. Y eso es una vergüenza, es una especulación. Oro líquido, ¿no? Otra cosa, hablando de las oportunidades, nosotros importábamos antes pipa de Ucrania y los ucranianos se dieron cuenta dónde está el valor añadido de la pipa, en el aceite. Y es algo que no hemos hecho nosotros. Si nosotros tenemos producción de pipa de girasol, podríamos también haber extraído el aceite de esa pipa de girasol para tener un valor añadido en la producción, ya no en la cadena alimentaria, ¿no? Es decir, de estas cosas hay que aprender y hay que sacar conclusiones para que en el futuro o más adelante podamos aprovechar los recursos que tenemos. Sobre todo innovar, ¿no? Que quizá a lo mejor es la asignatura pendiente. Sí, innovar. Es que innovar, ¿qué es? Porque innovar es muchas veces copiar o hacer lo que hacen otros bien, ¿no? Y eso lo podemos hacer aquí también nosotros. Hablaba antes Antonio Villarroel de ese posible problema de desabastecimiento. El ministro claramente lo ha dicho varias veces, el Congreso, a corto plazo ni en este momento parece que lo va a haber, pero habría que buscar fuentes alternativas, ya sea para alcanzar esa, bueno, sé que es muy complicado, el autoabastecimiento de un país, o buscar en otros mercados internacionales que no se habían explorado hasta ahora. Bueno, yo creo que, lo he dicho antes, que tenemos que producir y tenemos que asegurar un porcentaje significativo de nuestra producción, ese concepto muchas veces manido de la soberanía alimentaria, ¿no? Pero está demostrado, es decir, la globalización, la internacionalización e interdependencia de las economías, esta crisis... Pero no hay ningún país que sea soberano alimentariamente hablando, ¿no? No lo es. Estados Unidos, todos, bueno, siempre falta algo, pero hay países, ¿no? Pero sobre todo es esto, que es que no podemos confiar en que necesariamente con esto todos vamos a ser amigos y esa dependencia no se pueda usar en nuestra contra en un momento determinado, ¿no? Respecto a lo de cuál es la tendencia yo creo que el ministro tiene razón, ahora mismo no hay ese riesgo de desabastecimiento, pero el problema es la tendencia y sobre todo en el medio y el largo plazo. Y es que somos la primera generación en la historia de la humanidad que ha descubierto que el planeta tiene límites.
Hasta nuestros abuelos y nuestros bisabuelos seguían pensando que tú podías poner nuevas tierras en cultivo, colonizar otros países. Pues no, el planeta se nos ha acabado. Esto es lo que tenemos. Pero, sin embargo, seguimos incrementando la población. Se prevé que la población lleguemos a los 10.000 millones de habitantes en el año 2050, que es mañana, y que tengamos, son datos de la FAO, de Naciones Unidas, y que tengamos que incrementar la producción de alimentos a nivel mundial en un 70%. Pero ya no tenemos más tierra. La tierra que tenemos se nos ha terminado. Toda la buena tierra agrícola en el mundo ya está en cultivo. Y la que podríamos añadir lo tendríamos que hacer a expensas de otros bienes que nuestra sociedad también valora ahora. La biodiversidad, preservar espacios naturales, las selvas, etc. ¿Cómo vamos a ser capaces de producir más teniendo los mismos recursos? Pues la única manera de hacerlo va a ser con innovación. Y es con tecnología. Esa es yo creo que la clave de que puede permitir despejar esa ecuación. Sobre todo si además añadimos que otros factores tampoco juegan a nuestro favor, como es el cambio climático, aunque podemos hablar de ello luego. Nos acaba de llegar un mensaje en las redes sociales, una persona que se llama Churriti, no sabemos quién es, que dice: todo esto es una oportunidad para empezar a recuperar las grandes extensiones abandonadas. No hay tantas, ¿no? ¿O sí? No. Es que eso tenía que definir un poco más qué es eso de las extensiones abandonadas, porque, vamos a ver, además lo hemos vivido en estos 30 últimos años. A medida que ha habido más tecnología en la mano del agricultor, se han cultivado tierras que antes, con el mecanismo que había, con las herramientas que tenía antes, no podían. O sea que es difícil. Cuando hay tierra sin cultivar es por algo. No se hace, no creo que nadie deje un negocio alegremente porque sí. No, yo más bien diría que es una ocasión, debería de ser una ocasión, para que los políticos, que normalmente al final son los que dicen lo que hay que hacer, se dieran cuenta que se deben de tomar siempre las decisiones desde el punto de vista científico y fundamentalmente de la realidad. Es decir, tenemos en marcha unas políticas, las teníamos ya en esta última paz, pero ahora todavía mucho más agresivas, donde de alguna manera se buscaba la fórmula de producir menos. Y de alguna manera, teníamos dos temas, lo que se llama la paz verde, que nos hacen hacer una serie de cosas que no es el momento aquí para explicarlas, ¿no? Pero que al final lo que nos viene a llevar es a producir mucho menos de lo que estamos produciendo. Y luego tenemos también ahí sobre la mesa la famosa granja a la mesa, que bueno, que no digo que está ahí porque no la han retirado. Yo espero que después de esto a lo mejor se lo piensen a ver qué hacen con ella, donde de aquí al 2013 tendríamos que reducir en nitrógenos, en abonados a nuestras tierras y en herbicidas y fitos un 50%. Me parece una barbaridad y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido ahora, que se han encendido todas las alarmas de que qué pasa aquí. Que antes era muy fácil decir que cualquier cosa lo traemos de cualquier sitio y se ve que no es así, sino que Europa y España deben de procurar producir ellos y sobre todo que los agricultores, siempre que produzcamos, que creo que lo hacemos, somos un país que es un sector de los más importantes, no voy a decir el más importante, pero casi por datos que hay, después del turismo somos la agricultura, la ganadería. Exportamos casi 60.000 millones de euros fuera, alimentamos no solamente a los 47 millones, sino hasta hace poco que venían 80, 90 millones de turistas, con una calidad exquisita, con unas reglas de juego que tiene Europa que no las tiene nadie en el mundo, con mucha sanidad. Nunca ha comido el consumidor tan sano como come ahora. Y después de esta subida, como he dicho antes, más bien especulativa, con una alimentación bastante barata. Como ejemplo puedo decir que en España nos estábamos moviendo en el gasto de una familia entre un 13 y un 15, el coste que tenía esa familia en alimentarse, cuando hace 30 años era casi el 40%. Entonces, lo que no podemos es hacer políticas que debiliten, que nos quiten herramientas para producir, teniendo el sitio más riguroso, y yo pongo un ejemplo, le pongo siempre. ¿Os acordáis del famoso pepinillo que luego no era de Almería? Sí. Pues creo que eso ocurrió a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana se sabía.
el productor que le había producido, si ese señor tenía hijos, a qué se dedicaba además de producir el pepinillo, se sabía todo. O sea, nos tienen absolutamente controlado. Yo incluso digo muchas veces que la ganadería ya quisiera la sanidad de las personas funcionar como nos tienen a toda la ganadería de los ganaderos. ¿Y os imaginabais que llevamos 41 días de guerra, hace 42 días, hace 45 días, que una guerra podía romper de esta forma todo el mercado agrícola, el mercado ganadero, que todo es tan débil, que los hilos, al final parece que estaba todo colgando de un hilo muy pequeñito? Esto era impensable, ¿no? No sé si es algo... Hace 42 días era impensable. El día 23 de febrero era impensable. El día 24 nos dejó a todos fuera de juego, no solamente por el impacto que tiene en España o en la Unión Europea. Pensar la cuenca mediterránea, o sea, la cuenca mediterránea, vamos desde Marruecos hasta Oriente Medio, depende del cereal que sale del Mar Negro. El Mar Negro es un lugar inaccesible ahora mismo. No solamente la cuenca mediterránea, es que los países asiáticos, el África subsahariana, depende tanta gente que todos estos países, ahora la Unión Europea ya está recogiendo fondos para abastecer o para darles a países en vías de desarrollo que no se queden sin alimentos para la población. Es decir, es que la desestabilización no solamente viene, es decir, aquí tenemos unos problemas en la ganadería, es que lo tenemos justo en nuestras fronteras. La posibilidad ya en el año 2008, 2010 hubo la primavera árabe, la desencadenó la subida del pan en Túnez. Luego en Egipto, en Argelia, en todos los países. No fue la subida, pero fue la gota que colmó ya la desesperación de la gente. Y eso es lo que se teme ahora que pueda pasar también. Alimentos caros, pan caro, es algo que no le gusta cuando estás en tu entorno y tienes países que te pueden desestabilizar el tuyo también. Hay un filósofo que no sé quién es, que dice que las grandes revoluciones empiezan en la cola del pan. Ya lo hemos visto, sí. Y es verdad, además, lo que está diciendo Antonio es totalmente cierto. Hay que tener en cuenta que países como Egipto, Turquía, todo el norte de África en general, importan entre el 75 y el 85% de su cereal de Rusia y Ucrania. Esto es una bomba de relojería. Quería volver justamente hacia lo que apuntaba antes también Nacho. En esa situación, y con el trigo prácticamente duplicado su precio en un año, en estas circunstancias, que Europa realmente se plantee no solamente como hasta ahora, digamos, desincentivar la producción, sino establecer una nueva política agraria que pretende incluso incrementar todavía más la superficie que se deja de cultivar, reducir todavía más las herramientas que tienen los agricultores para producir. A mí, sinceramente, me parece una frivolidad. Sí, pero cuidado con estas cosas, crear sensaciones de esto no me gusta y lo van a quitar porque no me gusta. Sí. Ya hemos oído al ministro alemán decir que no se va a tocar ni una línea en la estrategia de momento. Sí. Pero la realidad es muy tozuda. Sí, la realidad es muy tozuda, pero cuidado con los mensajes que lanzamos muchas veces porque quizá creamos unas esperanzas falsas. Y en tiempos difíciles tomar decisiones es muy complicado. Es difícil porque además todo esto depende... Es que aquí hay un problema de fondo. Y es que en buena parte de Europa y también en nuestro país hay la aproximación, digamos, hacia el campo, que impera de forma cada vez mayor en la sociedad. Es una aproximación que me voy a atrever a decir que es estética. O sea, el campo lo que tiene que ser es bonito y nuestra agricultura bonita. Y eso puede ser, en muchas ocasiones lo es y en otras no tanto, porque la función de la agricultura no es precisamente, el campo no es solamente para pasear cuando va la urbanita, sino que tiene la función de producir nuestros alimentos. Y a veces nos olvidamos de algo tan elemental como esto. Claro. Como buen madrileño, lo verás, ¿no? Con muchos paisanos tuyos que se vienen a Castilla y León precisamente a eso. Lo es, efectivamente. A ver cosas bonitas y luego se olvidan, ¿no? De lo que y no nos olvidemos, porque a veces parece en la Comisión Europea que el empeño que tienen es convertir Europa en un museo de la agricultura, en una especie de parque temático cultural en el que lo que vamos a poner en valor es pues todo ese capital que tenemos histórico y humano, valiosísimo, nuestras denominaciones de origen, nuestros vinos, nuestros quesos, nuestros castillos, pero no producir de verdad para alimentar. Y en un escenario como el que nos estamos asomando ahora, que yo me temo, y no es por dar noticias, que va a permanecer, porque tenemos muchos factores que van a seguir presionando para esa subida,
Creo que Europa sencillamente no se puede permitir el lujo, y es una opinión personal. No digo que vaya a salir, pero la realidad es muy tozuda. Antonio, analicemos la realidad es tozuda. quiénes son los países más afectados con lo que está pasando. El sur de Europa, Italia, Portugal, España y Grecia. El resto, estamos como siempre. El resto de Europa no le preocupa tanto lo que está pasando con el maíz ucraniano, con el trigo ucraniano. Francia es exportador de trigo, tienen otras prioridades y quizá en movernos, por eso digo, tenemos, y tenéis toda la razón, Nacho, Antonio, lo que estáis diciendo, de que es una barbaridad que la Unión Europea no se replantee el tema de dejar de producir de la manera que estamos produciendo. Pero también es cierto que es algo que está todo el mundo pensando. O sea, todo el mundo quiere imitar la manera de producir de la Unión Europea para evitar el cambio climático. Y Nacho, ante esta situación preocupante, bueno, el sector está pidiendo últimamente que se autorice de manera excepcional, aunque sea de manera excepcional, que se pueda importar materias primas de Argentina, de Canadá, de Estados Unidos, bueno, porque además otros países lo van a hacer de forma inmediata. ¿Eso es una solución? ¿Eso es un parche? Hombre, eso de momento parece ser, la información que tengo yo del Ministerio de hace poco, parece ser que tenemos para unas, bueno, Toño a lo mejor puede corregirme algo, para como unas 10 o 12 semanas pienso suficiente para nuestra ganadería. Se han hecho gestiones y parece ser que el problema hasta que llegue nuestra cosecha en Andalucía, etcétera, pues parece ser que no vamos a tener grandes problemas de abastecimiento. El tema está que el escenario que nos pinta esta guerra... O sea, aunque España es deficitaria en maíz, en trigo y en soja, no hay riesgo a día de hoy de que... El Ministerio nos ha dicho que no. De momento parece ser que lo tienen difícil, a precios muy caros, porque claro, Toño sabrá de esto más que yo, por supuesto, donde algún barco que sale de Argentina... de alguna manera cambia de dirección 3 o 4 veces, depende el dinero que pongan. Problema de abastecimiento no va a haber, o no debería haber. Diferente es hablar de precios. Diferente cosa es, ¿y por qué no va a haber? Nosotros somos un país que tenemos una... Pero hablamos de materias primas para la alimentación animal también, ¿no? Nosotros tenemos un país que es una máquina de hacer carne. Somos, en producción porcina, somos la envidia del mundo, y como somos la envidia del mundo, estamos en el objetivo contra la ganadería porcina española. Nosotros traemos cereal, lo convertimos en carne y somos capaces de exportarlo y ser competitivos. No ser baratos, ser competitivos. Porque muchas veces somos competitivos porque somos baratos. Pero no, en la ganadería, en la producción de porcino, por ejemplo, porque tenemos una industria muy mecanizada y muy tecnificada. Entonces, siempre, ya lo habéis dicho en los datos de apertura, consumimos 36 millones de toneladas de cereales al año y producimos 20 millones de toneladas. Es decir, ese balance lo tienes que... En años buenos, producimos en años buenos. Bueno, 20, el año pasado 24, sí. Da lo mismo, 10, 12, 14 millones de toneladas tenemos que importar todos los años. ¿Y dónde se importa? Fundamentalmente Ucrania, Brasil y la Unión Europea. Afortunadamente la Unión Europea. Hablando del cereal, es verdad que siempre se ha dicho que España era el granero de Europa. Bueno, eso lo decía la propaganda. Bueno, pues nos lo hemos creído. Y que incluso Castilla y León era una de las comunidades autónomas donde más se siembra cereal. Sin embargo, bueno, pues yo el primero. Muchos hemos descubierto que no, que estaba en Ucrania y que dependemos, bueno, pues mucho de este país, como nos contaba antes Ruth en estas pantallas. Hay un dato muy gráfico que a mí me pareció muy curioso. Dice, 1 de cada 10 hogazas de pan que se elabora en el mundo se hornea de cereales ucranianos. Bueno, ¿qué medidas se pueden tomar para no depender tanto del exterior, en el caso del cereal? Producir más. Difícil porque, vamos a ver, nuestra tierra es la que es, de los rendimientos que tenemos. Piensa que nosotros tenemos los mismos rendimientos que Estados Unidos. Sí. Tenemos unos rendimientos, y que los mismos rendimientos que Australia. Bueno, son grandes productores. O sea, la tierra ucraniana o rusa no tiene nada que ver con esta tierra. Tenemos la tecnología, tenemos la ciencia, tenemos la tecnología. Tenemos la tecnología fundamentalmente, sobre todo porque si echamos la vista atrás, hace 50 años una hectárea de trigo aquí en media, en Castilla y León, podía estar produciendo 1.000, 1.500 kilos por hectárea. Ahora mismo, en un año
decente estamos hablando de 3.500, 4.000 kilos, es decir, 3 veces más. Y en un año bueno, como han sido estos 2 años atrás, podemos estar hablando de 5 o 6.000 kilos. Con lo cual, es decir, hemos triplicado, entre triplicado y quintuplicado. ¿Y el motivo esas producciones. es por la tecnología? Es fundamentalmente la tecnología. Hay estudios de la propia ONU que demuestran, en la segunda mitad del siglo XX, la producción agraria mundial se duplicó. O sea, producíamos a final del siglo XX exactamente el doble de alimentos que en 1950. Eso fue, entre otras cosas, lo que hizo fracasar las predicciones de Malthus de que íbamos hacia, digamos, el planeta iba a un suicidio colectivo, ¿no? por el aumento de la población. Esto se debió a la suma de 4 factores, que son la mecanización del campo. Es decir, tenemos maquinaria que antes no existía, antes usábamos vacas y bueyes, la fertilización sintética, antes los suelos se agotaban y había que dejarlos reposar o cambiar a otro sitio, la industria de los fitosanitarios, el ser capaz de controlar las plantas se enferman, sufren plagas de insectos, de enfermedades, de hongos, la industria veterinaria y la mejora genética de plantas. La mejora genética por sí sola es responsable del 60% de ese incremento, es decir, supera las otras 3. Y eso es lo que nos va a permitir adaptarnos a ese cambio climático que nos está creando, porque además las condiciones, el problema de más añadido no es que vamos a tener que producir más con las condiciones que tenemos hoy, el problema es que esas condiciones están cambiando y las plantas y las variedades que hoy tenemos no son las que no se van a adaptar a las condiciones de dentro de 10, 15 o 20 años. Y la única solución para poder hacer esto es investigar. Tenemos herramientas, hay herramientas y la biotecnología, que es una de las ciencias más prometedoras, tiene todas las técnicas de edición genética que han abierto una ventana de oportunidad en salud humana, en aspectos sanitarios, pero también en la mejora de las plantas. Y yo creo que son herramientas que se van a poder. Hoy mismo el ministro lo decía también en unas declaraciones. El problema es cómo vamos a regular estas técnicas en la Unión Europea. Yo quería añadir algo que creo que es importante que lo sepan, sobre todo los agricultores y la gente de Castilla y León. Nosotros siempre hemos tenido que competir con la propia Europa, con Francia, en cereales, y sobre todo también hemos tenido que competir, que no lo tiene todavía nadie, con el cambio climático que desde hace años está ahí y lo estamos sufriendo ya en los cereales fundamentalmente, y sobre todo los de secano. Nosotros ahora, me parece que hace 4 años, hicimos un acuerdo entre las empresas semillistas y las organizaciones agrarias y cooperativas, que se llama Grano Sostenible, y lo hicimos precisamente para defendernos, para ser más competitivos con los países europeos y para, además, que nos fuera un poquito más, yo diría, más débil el cambio climático a nuestras explotaciones. Este acuerdo que hicimos era para trabajar conjuntamente, donde hay un dinero que se pone para trabajar conjuntamente en nuevas variedades y más resistentes a la sequía, más resistentes pues, a enfermedades que el cambio climático nos trae y de alguna manera más productivos. Y producir más. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que además se entienda así. ¿Está el campo de Castilla y León, por ejemplo, preparado para hacer frente a esa investigación, a tener variedades más resistentes? Estamos trabajando en ello, pero es que además ahora se hace todavía con el problema de Ucrania y con la que nos va a venir en unos años, se hace todavía, yo diría, hay que darle más valor. Este acuerdo que hicimos hace 4 años, hay que darle mucho más valor porque de ahí es donde tienen que salir el que nuestras hectáreas, porque el terreno que tenemos es el que tenemos, que nadie se piense que aquí en España se dejan grandes explotaciones sin producir, las que se dejan sin producir es que no son productivas, aunque cobren paz, que yo, desde luego, mi organización siempre está en contra de eso, pero desde luego, aunque cobren paz, pero no producen, donde se produce, creo que con el trabajo que estamos haciendo ahí, podemos producir bastante más, no al año que viene, pero sí en un futuro. Y lo quiero poner en valor porque creo que es un acuerdo que, repito, se llama Grano Sostenible, cerealistas trabajando contra el cambio climático y lo hicimos 4 años y no teníamos la guerra. Daros cuenta ahora con la guerra de Ucrania lo importante que va a ser este trabajo. Antonio, donde participa también Itacil de Castilla y León está participando también con nosotros y algunas más de otras regiones. Tú que eres un experto en esto de la investigación, o sea que sí que se puede combatir las inclemencias del tiempo en el campo. Se puede hacer, vamos a ver, se pueden hacer muchas cosas.
vamos a ver, por una parte, respecto a lo que está comentando Nacho y a tu pregunta. A ver, España tiene, de hecho, es que se está convirtiendo en el laboratorio del cambio climático, por la zona en la que está, por la diferencia que tiene de latitudes, de longitud, de climas, etcétera. Yo creo que eso es es un reto, pero también es una oportunidad. Yo creo que también la clave no está en decir vamos ahora a poner en cultivo todo. Antes habíais comentado alguno que hay tierras que a lo mejor no tienen esa aptitud para ser cultivadas y que no merece la pena insistir. Es decir, y porque, insisto, nosotros también valoramos cada vez más cosas que los antepasados, nuestros abuelos, pues no valoraban, que es esos espacios naturales. A lo mejor la clave está en lo que se llama la intensificación sostenible. Es decir, creo que todos compartimos los objetivos de sostenibilidad. Al final la sostenibilidad es una cosa muy sencilla. Nosotros tenemos que ser capaces de responder y de atender a nuestros problemas actuales sin comprometer la capacidad de nuestros hijos, de nuestros nietos y las generaciones futuras de que ellos resuelvan las suyas. Por lo tanto, tenemos que ser muy eficaces en el uso de esos recursos y no hacerlo pues poniendo ahora en cultivo hasta las terrazas urbanas, porque esa no es la manera. Como la manera no lo es tampoco el volver ahora a producir como en la Edad Media. Eso es, personalmente opino, que es el camino más directo hacia la bancarrota y el suicidio colectivo, ¿no? La clave está en esto, es apoyarnos en la ciencia, apoyarnos en la tecnología para poder hacer una agricultura cada vez más eficiente y seguramente, además, paradójicamente, en un espacio más reducido de terreno. Y yo creo que ahí todavía queda muchísimo terreno por recorrer y ahí es donde vamos a encontrar las soluciones que necesita Castilla y León en particular y España en general. Habéis hecho referencia a la PAC, alguna crítica, iba a decir velada no directamente, habéis hecho esta nueva PAC, mucho más restrictiva. ¿Se requiere un cambio ahora con esta guerra y con todo lo que está pasando de la PAC para garantizar la alimentación de los habitantes de Europa en un momento donde puede haber problemas de desabastecimiento? Lo decía el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, que Europa tiene que ponerse las pilas, ¿no? Bueno, yo creo que con este escenario nuevo, si antes nosotros queríamos que se cambiasen determinados temas, que los he dicho antes, ¿no?, que nos limitaban a producir más, yo creo que está clarísimo que se tendrían que cambiar. A corto plazo lo veo difícil porque cuando se escribe algo y además que ya se ha aprobado en Europa es difícil, pero yo confío que los temas que había que nos limitaban en la producción, de alguna manera no es que los quiten o los retiren, porque no lo van a hacer, pero por lo menos que no los pongan de momento en marcha, para ver lo que ocurre, porque claro, aquí si lo que estamos viviendo en este momento es el final, tenemos un problema de 3-4 años hasta que esto se vuelva a regular todo. Pero si esto es el principio, que pasan mayores, yo ya no sé ni qué ocurriría. Creo que la propia reforma que hemos aprobado no valdría prácticamente nada. Entonces yo lo que sí que pediría que por lo menos los dejen en el cajón todos esos temas. De hecho, bueno, pues soy optimista que están en ello porque en la paz, que es el último año de la antigua, pues hay un cambio sustancial, un cambio que se ha dicho, oye, este barbecho que dejamos aquí, el que lo quiera sembrar de girasol o de leguminosas o de garbanzos o de lo que sea, resumiendo, en que lo siembre de alimentos, para producir alimentos, que lo haga. Con lo cual yo espero que eso por lo menos se quede en un cajón y lo he dicho antes, creo que producimos de mucha calidad y nunca se ha comido en el ciudadano tan sano como ahora, y bueno, si eso sigue así, a producir y punto, que Antonio, es nuestra obligación. ¿Consideras que puede quedar obsoleta la PAC en pocos días? Yo he comentado antes, y no lo sé, a mí me gustaría pensar como Nacho, y la verdad es que porque es lo que te pide el cuerpo cuando pasan cosas como estas, que estás viendo que tenemos una industria muy potente que puede tener problemas de abastecimiento, pero creo que lo que nos pasa a los españoles o lo que está pasando a España no le pasa a Europa. Como no le pasa a Europa, es muy difícil que nosotros podamos trasladar nuestras inquietudes a 27 estados que tienen muy claro, solamente hay que ver en la composición del Parlamento Europeo. La composición del Parlamento Europeo apoya una manera radical de modificar la agricultura en Pero también Europa. Comen, ¿eh? Ya, comen. Los parlamentarios. Pero por eso te digo que quizás estamos trasladando una angustia nuestra, una angustia muy, muy grande, pues porque
tenemos, como he dicho, una industria muy potente, y la angustia de ver que si la industria se pierde, o se pierden puestos de trabajo, se pierden fábricas, se pierde producción, pues eso nos va a repercutir a todos, ¿no? Pero tenemos que tener la cabeza de decir, bueno, ¿qué va a pasar? La Unión Europea no está tanto por la labor de modificarlas, y lo tenemos que tener claro. Hay que trabajarlo, hay que pelearlo, pero cuidado, que Europa no tiene los problemas de España. Pregunta. ¿Tú crees que hace 42 días nos pensábamos que yo pueda sembrar en el barbecho que voy a dejar girasoles? No está, bueno, está pues claro. Cuidado, ¿eh? Sí, hombre, que hay cambios, pero es que estamos hablando de excepciones. Has citado antes a Alemania. Hace 42 días nos hubiéramos creído que Alemania iba a tomar una decisión de invertir de la forma que lo está haciendo, revisando completamente su política exterior de 70 años, invirtiendo de la manera que lo ha hecho en sus propias Fuerzas Armadas. Que se haya abierto además el debate sobre la energía nuclear, de nuevo. ¿Sí? Todo esto con el Partido Verde en coalición de gobierno. Esto era una situación que, sinceramente, cualquier persona informada, era inimaginable hace 42 días. O sea, que mucho más inimaginable que un cambio de timón en la política. Está claro, lo que pasa es que el ministro alemán se ha pronunciado. Toño, o sea, que yo estoy contigo, sí que lo tenemos que... Alemania, ya sabemos lo que manda mucho. Y todas las importaciones ahora de soja, de maíz y tal van a ser transgénicas. Y esto se dice hace unos años. La debilidad de Europa, ¿cuál es? En la cárcel. La debilidad de Europa, ¿cuál es? La debilidad de Europa es que dependemos del gas ruso. Y cada día estamos pensando en sanciones. ¿A quién van a dar la patada? ¿A quién le van a dar la patada a Putin? En nuestro culo. En nuestro culo, no bajes la voz. No, es verdad, estamos pensando, hay que hacer sanciones a Rusia, pero por otro lado estamos diciendo, coño... Oye, antes de irnos a publicidad, estoy aprendiendo mucho, seguramente la audiencia también está aprendiendo muchas cosas con vosotros. En esto de la agricultura y la ganadería, bueno, también hay muchas novedades técnicas, incluso de lenguaje, y últimamente estamos viendo mucho lo de la mejora vegetal. Sí. Es un nuevo concepto, reciente, al parecer, bueno, mejora mucho los rendimientos. ¿Alguien me lo puede explicar en un minuto lo que es lo de la mejora vegetal? Porque creo que se va a hablar mucho de eso. Pues mira, la mejora vegetal es la agricultura. O sea, la agricultura consiste en mejora vegetal. Antes de la agricultura lo que hacíamos era cazar animales salvajes y recolectar frutos silvestres. En el momento que empezamos a domesticar animales y plantas, automáticamente empezamos a seleccionarlos, a cruzarlos para quedarnos con los que se adaptan mejor a nuestras necesidades. Producen más carne, más leche, en el caso de los animales, o más lana, o son más mansos. En las plantas, igual. Lo que pasa es que este proceso, que durante 10.000 años se ha hecho por los agricultores de una manera empírica, basada en su experiencia, desde hace 100 años, a partir del descubrimiento de las leyes de Mendel, de la genética, se ha dado lugar a una ciencia y a una industria. De forma que ahora ese sector obtentor, es una palabra fea, lo reconozco yo también. Me ha costado antes decirla cuando te presentaba. Los mejoradores, que también se llaman mejoradores, pues los mejoradores lo que hacen es precisamente eso que los agricultores han hecho durante 10.000 años, ahora lo hacen con métodos científicos y con nuevas tecnologías. A veces también simplemente haciendo cruzamientos, haciendo de abejitas humanas, polinizando y cruzando plantas hasta que encuentran las que son mejores. Eso sería una descripción muy interesante y lo vamos a empezar a ver ya en los titulares de muchos periódicos. Ya perfecto. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta seguimos. Me van a acompañar otros expertos en agricultura y ganadería que también le van a hacer preguntas a ellos. Enseguida volvemos. Pues son las 10:18 de la noche, seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. Hoy con un programa, como decíamos, especial sobre los efectos de la guerra de Ucrania en el campo y en el sector agroalimentario. Y ahora voy a dejar de preguntar yo para que lo hagan otros expertos de esta casa, de Castilla y León Televisión, y algunos de ellos tertulianos habituales de Cuestión de Prioridades. Comenzamos con mi compañera Cristina Carro, directora y presentadora del programa Surcos. Es la periodista que más sabe de agricultura, con diferencia en esta televisión, y de la que tiramos el resto para cualquier duda. Vamos a ver la pregunta que formula Cristina a nuestros invitados de hoy. Una de las quejas que el sector agrario siempre han tenido y que esta campaña todavía está sonando con más fuerza es que a ellos tanto los precios de venta como los precios de compra les vienen impuestos. En un entorno tan complicado como este, en el que ellos siguen haciendo las labores tan bien como todos los años las han hecho, ¿con qué herramientas deben contar o en qué deben apoyarse para conseguir que sus negocios realmente sean rentables? Pues como estarán viendo seguramente muchos agricultores y ganaderos, darles soluciones. Bueno, yo creo que hay una que es aparentemente es muy sencilla, que es la concentración.
La concentración, el agrupar, no pensar en precio, pensar en margen. Si pensamos en precio lo tenemos complicado porque cada agricultor tiene sus costes diferentes, eso no es una cosa estándar. Por lo tanto, creo que si empezamos a pensar en margen, empezamos a agrupar volúmenes y a tener una oferta mucho más unida, más trabajada y una oferta muy grande, con mucho volumen, podíamos compensar mucho mejor la subida de los precios de todo, tanto en compra como en venta, con todo, ¿no? Siempre la unión en este sentido nos iba a dar mucha más fuerza en el mercado. Hablas de cooperativas también. Llámalo como quieras, porque parece que lo de la cooperativa, yo trabajo para las cooperativas, evidentemente sería para nosotros la situación ideal, porque una cooperativa tenemos que tener en cuenta que no es una empresa particular, es una empresa de los agricultores. Y la cooperativa es la empresa más democrática del mundo. O sea, la eligen los agricultores, la decisión las toman los agricultores, evidentemente tiene un equipo técnico, pero el problema del campo está en la dispersión, la atomización, y yo creo que o agrupamos la oferta, agrupamos... Ese es un gran problema en Castilla y León también. En toda España, ¿eh? Entonces, eso es una... Nacho, Antonio, sí. Yo creo que tenemos un instrumento que es... Tenemos varios instrumentos que los tenemos que utilizar. Primero, no vender enseguida y deprisa y corriendo. Aquí se ha puesto hasta de moda el cereal venderle desde las cosechadoras, creo que es un error. Segundo, creo que tenemos el instrumento de las cooperativas, que hay que seguirlas potenciando, que es un instrumento válido. Unas funcionan mejor, otras peor, como en todos los sitios. Y tercero, yo creo que desde hace poco se ha aprobado una ley de la cadena alimentaria donde, de alguna manera, la consejería, en este caso, tiene que ponerse las pilas para que se busque unos precios mínimos para la ley alimentaria, de la cadena alimentaria. Todos sabemos que no está prohibido, es ilegal, comprar donde no cubran ni los costes de producción, que nos ocurre muchas veces. Entonces yo creo que es una herramienta bastante importante, y entre las cooperativas y la cadena alimentaria yo creo que podemos defender, espero, un poco más los precios. Es verdad lo que decía Cristina, es una especulación total. En Castilla y León posiblemente el cereal, que sea lo más importante que tenemos, son precios que hasta ahora nos han venido casi de Chicago y de París y tal, y nos hemos visto muchas veces donde los costes de producción no los hemos cobrado. Pero Nacho, está bien, es decir, yo es que creo que hablar de especulación podemos llevar a confundir a mucha gente, ¿no? Estamos en un mercado global y estamos comentando que tenemos una industria muy potente española con 36 millones de consumo, solo de cereal, sin contar la soja, el girasol, 36 millones de toneladas de cereal cuando les damos 20. Si no hubiese globalización no tendríamos esa industria. Si no tuviésemos la capacidad de tener empresas que son capaces de cubrir ese déficit que tenemos con las importaciones, no tendríamos esa industria tan potente y nuestros agricultores todavía estarían peor. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nos ponemos nerviosos. No es de recibo, y te voy a dar un dato porque para que veáis lo anacrónico de hablar de especulación. Este año hemos producido 24 millones de toneladas de cereal. Todavía no se han consumido las 24 millones, pero estamos ya finalizando la campaña. El precio medio de venta en España, precio medio, estamos hablando, no vamos a hablar del particular de mi agricultor que me dice, precio medio es 10 euros como poco por debajo de lo que una industria compra en el puerto. 24 millones por 10 euros son 240 millones de euros, que perdemos los agricultores por estar atomizados, por ir por libre, por pensar que somos mejores que nadie. Y yo creo que si eres muy buen profesional en la agricultura, deja a otro profesional que venda tu producto. Y ese es nuestro gran problema. Hacemos muy bien el campo, trabajamos muy bien la producción, tenemos unos trigos y unas cebadas muy buenas, pero luego lo estropeamos mal vendiendo el cereal. Vamos a por la siguiente pregunta, directamente para Antonio Villarroel. Es otro experto, porque si Cristina Carro sabe de periodismo agrario, el que viene ahora también sabe bastante, que es Nacho Falces, es el director de Agronews y además con mucha experiencia porque trabajó también en un sindicato agrario. Vamos a escucharlo. Buenas noches, José Luis. Se me ocurren muchas preguntas sobre este apasionante tema y todo lo que se está viviendo en estos momentos sobre el sector agrario para esos tres tertulianos que tienes en la mesa, pero hay una que creo que se va a tener que empezar a debatir y que la Unión Europea va a tener que volver
a analizar la situación. Es todo lo que pasa con los transgénicos, todo lo que pasa con la edición genética, con la edición genómica. ¿Qué opinan nuestros tertulianos sobre esta posibilidad que con esta crisis que se está viviendo alimentaria la Unión Europea dé una vuelta, dé un giro a la política sobre estos temas? Pues muchas gracias, Nacho. Antonio. Bueno, primero me gustaría poner en perspectiva, cuando estamos hablando también de los OGMs, de los organismos transgénicos, que a veces se identifica con la mejora genética, no es correcto. Los OGMs o la ingeniería genética es una técnica más de las muchas que se utilizan dentro de la que es la mejora de semillas y plantas. De todas maneras, hablando sobre esto, los OGMs o los transgénicos como solución. En primer lugar, los transgénicos, pese a que sigan generando cierta polémica, hay un estudio muy reciente de 2022 que acaba de publicar la Universidad de La Laguna y la Universidad de Gran Canaria, que se ha publicado además es un paper que han publicado en varios medios a nivel internacional, haciendo una revisión científica de datos. Llevamos 22 años cultivando transgénicos a gran escala. De hecho, en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos son mayoritarios. Y es decir, llevamos más de 200, no sé exactamente cuánto es, millones de hectáreas sembrados. No hay un solo problema, pese a lo que se ha venido diciendo, documentado. Ni uno solo. Ni de alergia. Nadie se ha convertido en una persona verde, ¿no? Nadie se ha convertido. Bueno, hay una frase que decía siempre un profesor de genética, el profesor Cubero, de la Universidad de Córdoba, que él decía siempre, cuando decía lo de comemos genes, y decía, vamos a ver, dice, todos comemos genes de vaca, por ejemplo. Todos los días comemos muy a menudo, varias veces por semana, genes de vaca. Dice, a nadie le salen cuernos por eso. Y es cierto, es decir, yo creo que hay mucha desinformación sobre esto. De todas formas, también me gustaría aclarar otra cosa. La ingeniería genética tradicional, tal como se ha venido consiguiendo, lo acabo de referir, es una tecnología que no sé si está obsoleta, pero bueno, es una tecnología que tenía 30 años. Ahora hay tecnologías mucho más precisas, lo que se llaman las técnicas de edición genómica, porque la ingeniería genética al final es básicamente decir, sabemos qué genes son responsables de ciertas características y que queremos tener, y lo que hacemos es que lo cortamos, lo sacamos y con unas herramientas lo introducimos en otro organismo. Porque es un gen foráneo. Ahora, en vez de hacer esto, lo que podemos hacer es editar ese genoma, por poner una similitud, como si fuera el software. Y dentro de ese genoma, donde sabemos que hay un gen que no funciona y que es responsable de una enfermedad en una persona o en una planta, o que podemos activarlo o desactivarlo sin hacer realmente, digamos, ningún otro tipo de alteración. Es una acción absolutamente dirigida. Y esta es la parte que es realmente más prometedora, yo creo, de la biotecnología. ¿Me dejas que te haga un añadido? Sí. Mirar, desde las vacas locas, ¿os acordáis las famosas vacas locas? Fue famosísimo ese tema, ¿no? La proteína, que era animal, en Europa no tiene proteína. Y no hay ningún pienso compuesto de todas nuestras ganaderías que no tenga mínimo un 10% de proteína, hasta un 30 y un 40 algunos piensos. Y esa proteína, el 98% la traemos de Brasil, de Estados Unidos y de Argentina. Y es transgénica. Que ahora lo han dicho claramente, se puede traer, es que se estaba trayendo la soja, que es lo que nos da la proteína, los piensos, es transgénica. Llevamos ya desde entonces tomando nuestra leche, nuestras carnes, y no nos ha pasado nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es algo, pues, a ver si ahora con el tema del problema de Ucrania se normaliza y lo vemos como una cosa normal. Yo creo que para el público también lo puede entender muy fácilmente. Estamos aquí sin mascarilla, comemos ya, nos vamos sin mascarilla, gracias a la ciencia. Si estamos pensando en salvar la producción española, es gracias a la ciencia también. O sea, la ciencia nos ha salvado la vida, la ciencia ha hecho que estemos aquí, que podamos empezar otra vez vida normal. Es verdad que hace 2 años no hablaríamos de esto ahora mismo, pero hemos vivido una pandemia 2 años que ha sido a nivel mundial. La ciencia nos salva la vida, la ciencia puede salvar la producción nacional. Y sin complejos, ¿verdad? Vamos a la tercera cuestión. Esto es un programa de actualidad normalmente y aquí también hay peso del sector agrario. Tenemos un agricultor que suele venir a este programa, él es Alejandro Escribano, y nos va a formular también una pregunta desde su pueblo. Buenas tardes. Mi primera pregunta sería lo siguiente. Va a haber una reforma de la política agraria común que va a aumentar los requisitos medioambientales
y puede que haga más difícil el manejo de la explotación. ¿Creen ustedes que con la actual situación de carencia de materias primas deberíamos dejarlo como está, no implementar la nueva reforma? Gracias. Su pueblo que es Montealegre de Campos, en la provincia de Valladolid, en Tierra de Campos. Bueno, más o menos lo hemos contestado antes. No sé Yo creo que se lo he contestado, ¿no? Yo creo que, aunque mi amigo Toño dice que él no cree que eso hay se que dé, ser prudente, pero yo creo que ante esta situación, lo he contestado antes, creo que lo van a dejar. De hecho, nos permiten ya cambiar lo que teníamos de hace ya 7 años y yo creo que el sentido común se va a imponer, porque hay una cosa que no podemos evitar el ciudadano. Es comer todos los días 2 o 3 veces, como mínimo. Y claro, aquí hasta que no se ven que las estanterías faltan y están vacías, la gente no se da cuenta que los alimentos salen de la agricultura y tonterías las precisas. Pero Nacho, la gente tenemos una memoria muy pequeña y te voy a poner otro ejemplo con la pandemia. En marzo del 2020 salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir todo el mundo a los médicos. En septiembre les insultábamos. Y nos salvaban la vida. O sea, la gente, cuando tú te atropella una circunstancia como la guerra... Han sido los mismos, han seguido salvando vidas, han seguido atendiéndonos sanitariamente. Y un aplauso hacia ellos, y sin embargo se nos olvidó enseguida el esfuerzo que habían hecho, cómo nos han salvado la vida, y ahora mismo, cuando se pase la guerra, porque se va a pasar, nos olvidaremos mucho de lo que... es verdad que durará un poco la reconstrucción de Ucrania, porque sabemos... que se han destruido. Pero se han aprendido muchas cosas, ¿no? Hablando del sector agrario. Se nos olvida. Sí. Y cuando un señor vaya a un supermercado, lo que va a querer es su litro de leche que sea barato, su aceite de girasol que sea barato, su barra de pan que no pase del euro, y eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Y eso es lo que nos tiene que enseñar esto. Tenemos que hacer lo posible para que ese señor, cuando se le olvida, esté contento con nosotros. Pero creo que para lograr eso que estás diciendo, y estoy completamente de acuerdo contigo, Toño, para eso sí va a haber que hacer ajustes en la política agraria que tenemos hoy. Yo creo que sí. Sobre todo ese sesgo antitecnológico. Mira, es decir, en vez de, digamos, de alguna forma de explicar también a los ciudadanos que, claro, porque fíjate que la tecnología es un activo en la que prácticamente todos los sectores te lo hacen y te lo venden. Es un elemento fundamental de su publicidad, de su marketing. Este es un producto que tiene tecnología, salvo el nuestro. Por alguna razón, el consumidor, cuando le dices que este tomate tiene tecnología, se echa para atrás. Desconfía, porque un tomate lo que tiene que ser es natural, lo que quiera que sea que eso significa. ¿Vale? Entonces, ahí hay mucha pedagogía que hacer. Y esa fobia a la tecnología es algo que tenemos que revisar, porque si no, nos vamos a ir quedando cada vez para atrás. Y que ya lo hemos dicho en la primera parte del programa, que las amenazas que tenemos no se van a resolver solas. Nos vamos a tener que remangar y empezar a hacer aquí en Castilla y León, empezando. Y ya lo hemos empezado. Ya estamos haciendo. Nacho, quería hacerte una pregunta, me la tienes que contestar en 50 segundos, a ver si es posible, porque UPA y otras organizaciones agrarias han creado una campaña bajo el título Agricultores contra el Cambio Climático, hablábamos antes de ello. ¿Cómo se está trabajando en Castilla y León en este tema? Pues es la región que más estamos trabajando de todas las de España. También es verdad que es la más importante en cereales. Estamos trabajando mucho y bien. Es una pena que no estemos aquí en Castilla y León todas las organizaciones, pero en la parte que a la UPA, a cooperativas y a las empresas obtentoras de la semilla es donde más trabajamos, incluso con acuerdos con Itacil, como he dicho, con reuniones y acuerdos con el consejero, que hemos tenido varias, y creo que estamos muy bien. Tenemos 3 campos de ensayo, uno en Ávila, otro en Palencia y otro en Burgos, donde llevamos ya 3 años con unos resultados buenísimos de lo que el objetivo que queremos cubrir. Bueno, tendréis que hablar con el nuevo consejero, ahora de Vox. Sí, hablaremos. Colaborando juntos. Para conseguir los objetivos que pretendemos, hablamos hasta con el diablo. Vale. Yo te lo añadiría una frase, es justamente al hilo de lo que dice Nacho, y es: lo que tratamos con este acuerdo es los diferentes actores de la cadena trabajar juntos para crear las mejores condiciones para fomentar y aplicar toda esa innovación que necesita Castilla y León ahora en el campo. Eso sería. Bueno, que sepáis que nos gusta terminar siempre con un poco de sentido del humor este programa, hoy también, porque aunque es un programa especial, como hemos dicho, nuestro Calixto Albricias también nos tiene preparado hoy una noticia atascada en las cañerías y relacionada con el mundo agrario y más en concreto con el ganadero. Vean. Las bajantes, José Luis, hacen el ruido que oís.
Los servicios informativos de esta casa nos han contado estos días la historia del ganadero de Ávila, David Alonso, un joven ganadero que se quejaba de que el precio del pienso ha subido un 72% y que el precio de la luz o el gasoil se han triplicado, mientras que a él lo que le pagan por la leche sigue siendo lo mismo. De este modo, para mantener la explotación, David ha tenido que empezar a vender algunas vacas, 25 este año. Es la primera vez que oigo contar el cuento de la lechera al revés. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, pues está pasando, ¿no? Sí. Muchos ganaderos que tienen que vender sus vacas, sus cabras, su ganado. En fin, hoy ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros. Nos habéis dado una lección magistral, no solamente de agricultura y ganadería, sino del momento actual que estamos viviendo y sobre todo que estáis también padeciendo. Os espero por aquí en Cuestión de Prioridades en cualquier otro momento. Muchas gracias. Antonio, gracias de verdad por estar aquí en Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias. A ustedes les espero mañana para hablar ya de la actualidad política y la actualidad económica, aquí a las 9:30, en Cuestión de Prioridades. Adiós, descansen y disfruten.